Buenos días, tardes, noches, amigos. Aquí Julián y Océano compartiendo otro ratito con vosotros. Hoy vamos a retomar el sano hábito del café conversado, que habíamos hecho 3 o 4 vídeos. Vamos a hacer el quinto, ¿no? Algo así, Julián, algo así. bien. Y así conversamos con vosotros, expresamos opiniones y pedimos vuestras opiniones. Eso es muy importante. Sí, es muy Eso es muy importante. importante. Para que sea así como si estuvierais La aquí. opinión de los demás sobre el tema que tratamos. Exactamente. Entonces, antes de comenzar ya más la conversación y los temas que queremos compartir, sí, dejaros ver en un poco de detalle. Nosotros no somos partidarios. Voy a encender la luz porque no creo que se esté captando suficientemente bien. A ver. No me digas que te compraste un mazo. Por supuesto que me ¿En compré un serio? mazo. Sí, sí, sí. ¿Qué ¡Oh! pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué No pasa? sé, es que es algo tan inusual. Los Scarabeo en su edición de Anima Antigua, que todos sabéis que es una edición bastante más mejorada, ha sacado un nuevo Minchiate, el Minchiate Alcigno, que es de una tradición naipera, de una zona boloñesa, que todos los maestros naiperos empezaban por al y no sé qué, ¿no? Entonces este es Alcigno y tú tienes el Al Leone, ¿verdad, Julián? Así es, pero después vamos a hacer algunas comparaciones. El Alcigno es de 1775 y la verdad es que los Scarabeo ha hecho un trabajo de limpieza que Fournier no hizo con el que tú vas a mostrar, entregando un producto final bastante atractivo para los que sean amantes de Minchiate, como lo somos nosotros. Y también ha tenido el detalle de, primero, de ahorrarnos los horribles Folletos. little white books, ¿no? Con un montón de información que no valía nada. Ahora nos ahorra eso y nos procura meter alguna información un poco seria respecto a datos históricos que ya van saliendo. En este caso ya ha hecho alusión al poema de Venturini de 1510, donde se hablaba claramente de los Minchiate y de su vínculo con los tarots, ya plenamente integrados en la sociedad del norte de Italia y de los juegos y las prácticas adivinatorias. Este es un Minchiate bicolor, naranja y verde, sobre todo. Tiene algún beta azul de vez en cuando, sobre todo en los papi finales, los más importantes, los aeri, perdón, estos son los aeri, los papi son los del principio. Pero sobre todo es naranja y verde, tosco, no elegante, claramente hecho para el pueblo. Espero que el brillo no esté fastidiando esto. Aquí Piscis. El mundo, Géminis, Tauro, la prudencia, que en este caso es un señor. No, mentira. Esta es la fe. La prudencia tiene su serpiente en la mano, ¿eh? A ver si la encuentro por aquí. Fortaleza con columna. El diablo con una cabeza enorme. Esperanza. Ve mostrando la comparativa que tú querías mostrar del Pero es Fournier. que, no, es que, a ver, Y voy a buscar yo. ¿qué está Aquí. buscando? La prudencia. Claro, para Con que su serpiente que la caracteriza. no se nos vayan a confundir. El caballero con espejo es la fe y la prudencia es ella con la serpiente y el espejo.
Se ha apreciado una tendencia a, o han proliferado las versiones o ediciones de los Miquiate últimamente. Sí. Así al vuelo recuerdo 4 que han salido al mercado. El Etruria, el Fiorentino. No sé qué les dio de repente con el Miquiate, porque Bueno, demuestran es que un interés que antes no había. Es que es un mazo muy atractivo, con un número muy superior de naipes Claro. y potencialmente la madre del otro, claro. Entonces Claro, pero inicialmente, o sea, hubo un tiempo en que el Miquiate no fue muy considerado y de repente les bajó la onda y vamos haciendo Miquiate. Este, por ejemplo, que yo me lo compré a muy bajo precio, Sí. tiene una particularidad. En ese minuto había, suponte por cifras aleatorias, suponte que este me costó 5 y había otro al lado que costaba 200. Sí. Entonces era una... ¿Me pasas la caja, por favor? Era una contradicción tan grande en el mismo precio, en un tiempo en que el Miquiate no era muy socorrido, y cómo podía en el mercado estar a precios tan disímiles. En todo caso, en ese minuto era una novedad, cosa que ya no es. Y al Leone, es la versión del que tienes tú en la mano. Almondo, tú tienes el Almondo. Este me parece que es Leone, ahí dice. Ahí. Sí, aquí dice Fiorentini al Leone. Sí. Sin embargo, Bueno, aquí en la trasera. la cosa es que se llame como se llame, Ajá. es prácticamente igual Sí. al que tú adquiriste, Al ciño. nada más que este está grotescamente coloreado. Sí. Mira, si quieres voy pasando los mayores. Algunos ni siquiera se pueden distinguir en algunos detalles. Mire el cupido. Por favor. Sí. Y la cara del galán en este caso es una mancha. Ajá. Mira el diablo. Sí. Ante el diablo tuyo. Sí. La cara también es una cosa totalmente indefinida. Entonces, este leone, o como se llame, mira el Piscis. Hay una diferencia notable que tú dices de que la carta naipera lo limpió. Bueno, es que estas barajas más baratas para el pueblo se hacían con la plancha, por supuesto, la silografía luego, y se le daba a los niños aprendices para colorear. Entonces no se tenía ningún interés ni deseo en que el resultado fuera elegante, y de ahí que fueran las prácticas para los aprendices. Claro. Lo que le hicieron a Acuario aquí, por Dios. Claro. De todo esto aquí. Es que puede ser de que las casas naiperas hayan respetado exactamente el dibujo, o que alguna casa naipera lo haya limpiado. Claro. Porque esto puede ser una copia burda. Este también tiene manchitas, como ves. Sí, pero lo limpiaron. A mí me da la impresión que estos dibujantes eran mejores que estos. Y que tomaron el mismo modelo, porque los detalles son exactamente los mismos. Lo que varía es lo que yo llamo la factura. Desde luego, claro, sí. O sea, el modo de ejecutar el dibujo. Sea como sea, esta versión del Miquiate popular, sí. No como el Etruria, que es un Miquiate es muy elegante y muy posterior, majestuoso, ¿no es cierto? Y muy posterior. Dentro del Miquiate popular, me parece una muy buena versión. Sí. Además, los carabeos, mira, tengo aquí también a la diosa Fortuna en el carro para compararla, si el brillo me lo permite. Creo que ahí se ve bien. O sea, este es deplorable al lado de este. Como no sé decía, porque, claro, Fournier no hizo un buen trabajo aquí cuando relanzó esto.
como decía alguien que conocemos, lamentable, lo de Lamentable, Fournier. lamentable. Lamentable, pero bueno. Sin Ahora, embargo, la verdad es que desde que el Scarabeo ha lanzado su serie de Anima Antigua hace productos bastante buenos. Y si a alguien le interesa tener un Minchiate más popular, aquí no, está. y Aquí hay está. y esta serie de, como dices tú, Anima Antigua, Anima Antigua, sí. es una producción, tengo entendido, limitada, cierto número de ejemplares. Cuando se acaba, se Sí, acaba y se acabó. efectivamente. Así que el que lo quiera comprar, Han hecho 3.999 han hecho de Minchiate al Cigno. Y cuando se acaba y lo retiran un tiempo y luego lo vuelven a sacar. pero tú hablas de baches de 10 años. Ah, sí, 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 sí. Entonces el que lo quiera, a lo que voy yo, es que el que lo quiera comprar es el momento. Este es el momento. Porque por está en el supuesto. mercado y todavía Claro, hay claro. ejemplares y Claro. es un precio medio que no, No. no detiene, ¿no es No es cierto? doloroso, no. Entonces, Entonces, lo primero que queríamos era compartir el alciño para que pudierais tener un ojito de si os apetece adquirirlo o no. ¿Mm? Y lo segundo era una recopilación de algunos temitas que nos andan rondando la cabeza, que realmente los debatimos con compañeros, nos los plantean alumnos. o andan por Y ahí, decimos, vamos a traerlos y... o andan por ahí en las redes. Exactamente, ¿Ah? también Andan por ahí en las redes y claro, uno que claro. siempre Curiosea. curiosea. Van surgiendo temas. Ahí. Por lo tanto, el primero que lanzamos, por supuesto, para pensar en voz alta con vosotros, pero recibir vuestras opiniones de vuelta e ir compartiendo, intercambiando, es al respecto del método de cartomancia que uno emplee. ¿Qué hace que un método pueda ser considerado un método? ¿En qué se debe fundamentar? ¿Qué debe de lograr? ¿Qué ingredientes debe tener? Esto, porque métodos hay muchos. O sea, O que se autollamen O sea, métodos. por eso, es que Claro. espérate, si nos ponemos de acuerdo en lo que es un método, vamos a saber si lo que circula por ahí es un método Es o o no no es. dentro de un parámetro no demasiado exigente, pero un mínimo, ¿no es cierto? A ver, a mí se me viene a la mente una palabra, estructuración. Estructuración. Estructuración de algunos elementos que pueden ser dispersos, Ajá. y que tú los estructuras y configuras un todo que pueda darte respuestas adecuadas para lo que tú estás persiguiendo. ¿Mm? Ahora, aquí yo quiero hacer una cápite. Esto del método a mí me surgió porque leí o escuché por ahí de que algunos personajes que se autodenominaban como autores de un método y que decían que en el método habían inventado algo nuevo, eran unos mentirosos, porque resulta que eso que ellos decían que habían inventado ya le había hecho Perico Los Palotes hace un montón de tiempo atrás. Entonces, específicamente, el comentario era el método de las miradas. De Camoán. El método de las miradas de O de Camoán, otros. yo no sé si Camoán en algún punto, porque no me consta, haya dicho en algún escrito o haya comunicado que él era el inventor del método de las miradas. Que yo sepa, no. ¿Ah? Que yo sepa, no. Bueno, pero suponiendo que lo hubiera dicho, bueno, él estaba diciendo algo de que claramente no es verdad. O sea, él no inventó el método de las miradas, No. pero ¿cuál es el mérito? Y aquí vamos al método. Es que Camoán tomó el método de las miradas y lo insertó
en una estructura y lo insertó de tal manera que es un catalizador y un potenciador para el método que él ideó de la tirada Camoán. A lo que yo voy es que un método no tiene por qué inventar algo nuevo. Si un método en realidad es creativo y es aportativo, es porque la relación entre las diferentes partes es creada en forma nueva. Y esa relación entre las diferentes partes genera una estructuración que es más eficiente para lograr el objetivo, que en este caso sería obtener respuestas ante requerimientos cartománticos. Yo Por lo- incluso, ¿Ah? yo incluso daría Iría más allá. otro giro de tuerca más, ¿no? Porque un método para hacer cartomancia, en este caso, Ujú. es un cuerpo de técnicas, un grupo de técnicas y procedimientos donde puede estar incluido el sistema interpretativo, el código interpretativo, la forma de operar, todo un grupo de técnicas que juntas hacen un método. Lo que yo llamo estructuración de un grupo de técnicas. Exactamente. Bueno, pues que yo sepa, nadie ha inventado de la nada la totalidad de un método. O sea, lo que van haciendo y vamos haciendo es coger elementos de acá y de allá que pueden configurar la base de un nuevo método, pero lo más importante es que el método sea coherente, esté basado en algo que no sea la subjetividad de quien lo organizó, esté sometido a comprobación, reiterado en el tiempo, demostrado sus resultados, todo eso, ¿no? O sea, hay dos cosas para mí importantes. Uno, qué es un sistema y qué es un método. Porque, por ejemplo, una de mis barajas favoritas, la de póker, es un sistema en sí mismo, ¿no? Es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que conforman un sistema cerrado. Este es otro. Ahora, quien vaya a desarrollar un método para poder operar con él, una de las cosas que yo más valoro, respeto y busco al estudiar distintos métodos es que se base en el sistema y utilice los elementos del sistema para desarrollar su método. Y desde luego que las piezas que compongan el método no se las va a inventar. O puede inventarse una, por ejemplo. O no contradigan, incluso hasta que no contradigan el sistema. Bueno, eso es una ley de oro, que por favor no contradigan No, el pero sistema. es que se dan los casos. Claro. Entonces, Porque un método es algo serio, es algo que tiene que estar muy bien trabajado, no está hecho a capricho, tiene que estar demostrado. claro. Y no es algo que se vaya a inventar como un champiñón de la nada a alguien, esto no es así. Ahora, pero, por ejemplo, yo podría decir, nuestro método del conocimiento silencioso es absolutamente creativo y nuevo. ¿Ah? Y alguien me podría decir, pero el mirar ya lo dijeron hace no sé cuánto tiempo, tú te estás atribuyendo la paternidad del mirar, cuando... este asunto de los símbolos, de la alegoría también, pero yo le respondería, no, po. Es que yo no estoy inventando ni alegorías, ni símbolos, ni estoy inventando el mirar natural. Están aquí, claro. Ni estoy inventando el mirar natural. Lo que yo estoy inventando, o lo que estamos creando, más que inventar, es una... La estructura de pasos. Claro, ¿no? Es una, que no quería usar la palabra no estructuración, es una combinación de técnicas que no son paternidad nuestra, pero que nosotros le damos una unidad nueva.
de manera tal, porque suponte nuestro método y el de Camoán también, ¿ah? Son cosas que son diferentes, Totalmente. no se habían hecho antes, ¿me entiendes? Totalmente. Pero yo no puedo decir, como también he escuchado por ahí y leído por ahí, es que el mirar ya no, si hasta la Pamela Colman lo dijo en algún momento, el mirar, ¿no es cierto? Entonces, El mirar en materia de cartomancia lo ha dicho absolutamente todo el mundo. todo el mundo, ¿no es cierto? Todo el mundo. Entonces, Claro, en materia de cartas tú necesitas mirar y necesitas percibir. Hay una lucha y un énfasis en ciertos autores, entre los cuales nos incluimos, para que se tenga en cuenta los símbolos que incluye el sistema original y sí, se mire, por favor, y se tome, no simplemente se le escriba encima cosas, ¿no? Tú, indistintamente de lo que seas, vas a hacer y le pongo 3 conceptos encima, ¿no? No, eso no es nuestra idea. bueno, pero la cosa es que, es que un método que sea creativo, yo pienso que combina de una manera determinada ciertas técnicas y que le da una vida propia. Así es. Ahora, esa vida propia y esas técnicas tienen que estar basadas en algo demostrable. El Quiricuá, el ¿Ah? punto más importante. Tienen que estar basadas en algo demostrable. No es que a mí se me ocurrió tal y tal cosa, ¿no? No es que a mí se me ocurrió que la alegoría era tal de tal arcano mayor, sino que haciendo un Hay que estudio demostrarlo, en el cual los claro. historiadores han hecho muchos aportes, Claro. o sea, tiene que basarse en algo fidedigno, ¿m? Porque de repente... Y no subjetivo, y sino no son objetivo. objetivos y fidedignos que pueden ser comprobables, ¿ah? Que pueden ser comprobables porque, claro, si yo elaboro un método muy estructurado, muy coherente, y digo, lo voy a basar en esta tabla de significados. Y resulta que los significados no se sabe bien de dónde salieron, pueden ser coherentes, de repente pueden hasta funcionar, pero nadie puede decir de dónde salieron esos significados. Mira, ¿Ah? en esa línea de lo que es un método, voy a mostrar este libro, amigos, que conste que lo estoy mostrando para no recomendaros el adquirirlo, pero solo hay una forma de saber si algo vale la pena o no. Claro, este librito muy chiquitito presume de ser un método fantástico e infalible en una de mis barajas y sistemas favoritos, ¿no? Que es el póker. No sé si este lo había mostrado, pero este póker realmente vale la pena. Es el de las leyendas artúricas de Rare Playing Cards. Creo que sí que lo he mostrado, es que me tiene enamorada. Pero bueno, este supuesto método, ¿por qué no es un método? Primero, da un simple y muy típico, por cierto, listado de significados basándolo en nada. El as de corazones significa esto, ¿vale? En nada. Empiezan de la nada los significados. Es verdad que él sí tiene una ocurrencia aportativa para hacer lo que él llama un método, que es su aportación, es crear una forma de hacer un relato acorde a la pregunta, de tal forma que hagas cuentos cortos o cuentos épicos o leyendas complejas y de fantasía. Pero no es nada, es una pequeña aportación, ¿no? Este también dicta un montón de reglas para que la cartomancia exista y funcione, que vamos a comentar después como tercer punto, pero es un ejemplo de lo que un método no puede ser. Pero, O sea, pero si las bases del método están sacadas de un sombrero de copa. Claro, tú tienes que decir... No. Si le vas a no es válido. asignar al palo de los diamantes, por ejemplo, en la cartomancia francesa, el carreau significa algo muy distinto a lo que significa en
el sistema anglosajón, pero tienes que basarte en algo y Claro, tienes que o decir sea, por qué. entonces sería, resumiendo, sería una estructuración de técnicas de manera tal de conformar eh, una organización que te desemboque al resultado que tú quieres, que es la respuesta cartomántica, pero y todo eso tiene que estar basado en cosas comprobables, Exacto, objetivas exacto. y que cualquiera puede constatar de que no es una invención Resumiendo, nuestra cosa. propuesta es que un método es un cuerpo de técnicas para operar con un sistema cartomántico, que son dos cosas diferentes, que tiene que estar basado en algo objetivo que explique el porqué del sistema interpretativo y del conjunto de normas para cómo operar con las cartas y hacer posible estar previamente comprobado y demostrar que ha sido comprobado, ¿no? Entonces, que reúna esas cosas, esa es nuestra opinión, y que sobre todo se tenga en cuenta que no cualquier cosa es un método. ¿No? Estamos de acuerdo. Esperamos vuestras respuestas al respecto. Otro punto interesante que queríamos traer hoy, se lo oí a una chica muy joven, que para su juventud me interesó mucho el vídeo que estaba, el tema que estaba atendiendo en su vídeo, ¿no? Que es que todo cartomante debe de hacerse dos preguntas al respecto del propósito que tiene su praxis, por qué lo hace y para qué lo hace. ¿Por qué aprendemos y practicamos cartomancia? ¿Por qué y para qué la aprendemos y la practicamos? ¿No? Me pareció muy interesante, me puso a pensar un rato y quería comentarlo aquí. A ver, ¿tú qué me decías, Julián? ¿Por qué y para qué las personas, y por cierto, yo noto un aumento cada vez más, las personas aprenden y practican cartomancia? Fíjate que es una pregunta que aparentemente es muy sencilla, pero no es tan sencilla de contestar. ¿Eh? No, Aparentemente es re sencilla, pero ¿por qué y para qué? ¿Mm? exacto. El ámbito de lo esotérico y el ámbito de la cartomancia es tan amplia que pueden haber varias, no muchísimos, varias formas de entrar en ella. La primera de la cual, y la que estaría más al principio de la pirámide, sería la utilidad práctica. Vale decir, el ganar dinero. ¿Ah? Vale decir eso, sí. Cosa que es absolutamente, o sea, yo pienso que es válido, o sea, uno no tiene por Sí. qué estar poniéndose excesivamente puntilloso ante eso, ¿no es cierto? No. Ahora, como el abanico es tan amplio, claro, dentro de eso pueden haber muchos matices, algunos lamentables y otros no tanto, ¿cierto? Y otros no tanto. Ahora, ¿por qué lo más práctico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una cosa que yo puedo aprender y puedo ganarme la vida. Eso es una cosa. De ahí para arriba, De ahí para vamos arriba, ya tamizando otras cosas sí, bastante sí. más. Sí, porque inclusive en la sección de la comunidad amante de la cartomancia, que sea tan pragmática como para que su porqué y su para qué sea un trabajo. Ujú, Um, un medio de vida. inclusive en ese sector tan pragmático, yo creo que si hay un elemento común en las personas a las que les atrae la cartomancia, porque no a todo el mundo le atrae, Ujú. no a todo el mundo, como se ponen ahí pomposamente a decir, recibe la llamada, bueno, ok, llamémoslo recibir la llamada o simplemente que le atraiga.
Hay personas que incluso les genera un rechazo, ¿no? Y otros que les genera un absoluto desinterés. Luego, ¿por qué lo aprendemos? Yo creo que radica en un área común que compartimos las personas que nos atrae. Todo lo esotérico, todo lo que no es pragmático, material, mundano y concreto, y queremos algo más de la vida, pues estas locuelas divinas tienen algo muy interesante para nosotros, los que queremos indagar y saber algo más. Y el para qué que no es material, para mí es sagrado y muy importante. Siempre lo reduzco en una forma graciosa de decirlo. Es para tener una constatación de que no soy un pedazo de carne con ojos y que soy algo más allá, porque la adivinación te aporta eso. Pero es que, sí, ya dejando de lado Pues desde un extremo, claro, el más claro, material y pragmático al más elevado. dejando de lado lo material y pragmático, indudablemente que a uno le atrae, o a algunas personas le atrae, el misterio de la vida. Exactamente. El misterio de la vida, o sea, si aquí hay un elemento Y de la, sí, que puede desentrañar y de la muerte. lo que llamamos destino, Ujú. sea cual sea la posición que tengamos ante el destino, ¿cómo se llama? Los destinos, Determinismo digo o yo. no determinismo, ¿no es cierto? Un determinista puede decir, voy a saber lo que va a ocurrir y ya sé lo que va a pasar. Otro puede decir, voy a saber la tendencia y la voy a tratar de modificar. Y eso es un misterio de la vida que hay, me imagino que es un segmento importante de personas que le atrae. Y además yo le adiciono otro elemento que para mí es re importante. A lo mejor te va a sonar un poco, que es la curiosidad. Ah, la pura y simple Yo soy, curiosidad. no, pero es que la curiosidad no es atisbar detrás de una puerta a ver qué está pasando. Curiosidad es la capacidad de asombro, o sea, de que la vida te puede ir dando cosas que tú te pongan a prueba tu capacidad de asombro y tú quieres saber, conocer, comprobar, llegar al fondo hasta donde se pueda, tratar de desentrañar algunos enigmas que a ti te están preocupando, un camino para desentrañar ese tipo de cosas. Y yo te digo, este señor, a ver, el librito este señor hace algunas consideraciones de por qué funciona el tarot y da como 3 vías que ya no me acuerdo cuáles son. Pero, cuando uno se hace ese tipo de preguntas, uno se aproxima al misterio, a mi entender, más grande de la vida, que es el concepto de Dios. Exactamente. El concepto de Dios. Exactamente. Y el tarot, que tú lo puedes decir, ya pues, voy a sacar mi tontería de siempre. ¿Me quiere Juanita? ¿Me quiere o no me quiere? Pero eso te lleva a un mundo inconmensurable que puedes llegar hasta el concepto de divinidad, sea cual sea el concepto de divinidad que tenga cada cual, pero con el aditamiento común de que es algo que está por sobre nuestra materialidad. Y por lo tanto, el acto sagrado de concentrarse, relajarse, comunicarse y echarle un vistazo al curso que llevan los acontecimientos en la propia vida o en la vida del consultante, es un acto, como he dicho, sagrado, trascendental, que implica y conlleva muchas cosas y que ese es el propósito que cumple el haber aprendido y practicar la cartomancia. Yo no lo veo, sin que sea, por supuesto, para nada un menosprecio
o una falta de respeto a las personas cuyo motor y propósito sea estrictamente el laboral, pues yo todavía estoy por conocer a alguien que realmente solo lo haga por y para ganar dinero. No lo creo así. Creo que somos personas un poco Pero es que, raritas, un poquito más infrecuentes, un poquito más sentimos atracción hacia lo que no es material. Entonces, bueno, pero es que, aunque evidentemente se ganen el pan con ello, que me parece perfecto y loable y además lo justo y lo correcto, el tiempo de cada persona el tiempo es valioso. y su conocimiento y su trabajo, Claro. evidentemente. Pero, Pero creo que siempre hay detrás un motor y un motivo y una finalidad que es más trascendental. pero entre los dos extremos, a lo mejor caricaturesco de que es solamente por ganar dinero, o otro más trascendental que es llegar a un concepto de algo que está por sobre nuestra vida terrenal, llámale Dios, llámale divinidad, Sí, orden sí. del universo, lo que sea, Sí, sí. deben haber, o sea, hay, creo, muchos niveles intermedios de personas de que lo hacen incluso por ayudar a la gente. Ah, sí, también. Porque una persona También. puede que no le tome el peso a esto de la espiritualidad y de por qué y por qué capacidad hay supra vida material para poder asomarse a los misterios de la vida. A lo mejor no es fuente de preocupación, pero sí se siente con un conocimiento X que permite, además, lógicamente, de ganarse su sustento o no, ayudar a la gente. Bueno, efectivamente, tienes toda la razón. Ese es otro motor y propósito, yo creo que sin ninguna duda, que está dentro de las personas que eligen aprender y practicar la cartomancia, es el acto de servicio y de generosidad y de entrega a otros en sus preocupaciones. Porque si uno quiere ser agente de bolsa, uno no va a Claro. dedicarse a ayudar a los demás, ¿no? Ya, a mí lo de la ayuda es algo que siempre me preocupa, es decir, claro que vas a ayudar, pues igual que el dentista me ayuda, ¿no? Bueno. Lo que quiero decir es que sí es un acto de servicio y eso lo hace doblemente honorable y meritorio. Claro, claro, claro. Ayudar a los demás es otra de las motivaciones. Vamos a ver nuestros amigos que nos contestan cuál es vuestro por qué y vuestro para qué aprender y practicar cartomancia. Ojo, en una comunidad creciente que cada vez más lo quieren aprender para la práctica propia, sin necesidad de leérselas a otras personas. Bueno, ahí, Eso también es muy ahí interesante. ellos están desarrollando una herramienta que puede ser orientativa. Introspectiva, por supuesto. Orientativa por supuesto. y ni siquiera introspectiva, que te puede, claro, sí, tú puedes abordarlo desde el ángulo de la espiritualidad, pero también lo puedes abordar desde el ángulo de ir teniendo parámetros, aunque sean generales o no, sobre tu vida y sobre cómo tú vas transitando por ella. Y eso yo pienso que es absolutamente válido. Absolutamente válido. O sea, no tiene nada de reprobable el tener ese enfoque. Pero, como hemos visto, el por qué y para qué es bastante amplio. Es bastante amplio. Y tiene una tesitura bien Sí. amplia. Vamos a ver nuestros amigos que nos contestan. Y el tercer tema sobre el que os queremos preguntar hoy en este café compartido de pensamientos en voz alta es al respecto de las reglas. Las menciona y cualquiera que sean de este tipo de cartomantes, ¿no? Voy a lanzarte a ti la pregunta, Julián. Voy a mencionarte 5 reglas. Reglas, repito, para que la adivinación, el proceso de cartomancia o taromancia, da igual con qué baraja se haga, funcione.
porque si no, no va a funcionar y te va a dar una información que luego no se va a cumplir en la realidad, ¿no? 1. No repitas la pregunta nunca, por lo menos en el rango de los 7 días. 2. No hagas preguntas para las cuales ya conoces la respuesta. Que se parece un poco a la tercera regla, que es 3. No hagas preguntas que realmente no te interesa o necesitas la respuesta. Es decir, no sometas a prueba a la baraja, no juegues con ella, ¿no? 4. No leas en X días. En esto, amigos, me imagino que al igual que vosotros, pues habréis... yo he oído, no leas nunca cartas del domingo. Luego he visto, lee las preguntas de amor los lunes, las preguntas del trabajo los miércoles. Bueno, es decir, todo ese paquete de reglas de no leas cartas en ciertos días o sí léelas en otros días, ¿no? 5ª regla. Hay muchísimas más, pero he hecho esta selección de estas 5. Pregúntale a tu baraja con un corte antes de comenzar la sesión para ver si quiere hablar contigo. ¿Cuál es tu opinión al respecto de estas 5 reglas que dicen que si no las cumples, tu cartomancia no funcionará? ¿No funciona? No funcionará, no. Las respuestas que te dé la baraja son falsas y no se cumplirán en la vida real. Bueno, yo tengo una respuesta directa y una no tan directa. La directa es las 5 normas al tarro de basura. Al tarro de la basura. Al tarro de la basura. Las 5 normas. Esa es la directa. La indirecta tiene más matices. Escuchando las 5, yo digo, hay gente que cree que la baraja en sí, por decirlo así, tiene una cierta vida. En sí, tiene una cierta vida. Y hay gente que dice, esto es solamente una antena receptora para capacidades que están en mí o están en otro ámbito, en otro plano. Entonces, claro, algunas reglas se adaptan a una y algunas reglas se adaptan a otra, porque por ejemplo el corte, yo digo, ya, mira, estoy barajando, corto. Antes de empezar, Antes de empezar, si la carta es negativa o yo juzgo que es negativa, el mazo no está preparado. Exacto. Y si la carta es positiva, el mazo me va a contestar bien, ¿no es cierto? Cosa que es bastante artificiosa y con poca base. Yo confieso que lo hago. Pero, ahora, yo ninguna de estas 5 reglas la respeto. No, tú no. Porque yo sé que no se debe repetir la pregunta, pero de hecho a veces lo hago. La repites. A veces lo hago, ¿no? En cuanto a que ya conozco la respuesta, me parece, no sé, No, yo eso no lo hago. Es como un calecín, porque si yo hago la pregunta es porque no conozco la respuesta. Es que las reglas 2 y 3 son básicamente, no sometas a prueba a la baraja. No le preguntes algo para que ya conoces la respuesta, o no le hagas preguntas, pues por ejemplo, ¿cuál va a ser el resultado del fútbol? ¿No? Bueno, Del partido de fútbol. yo te confieso que en mi época de aprendizaje sí lo hacía. Específicamente el fútbol, al cual soy muy aficionado. Pero jamás se me ocurriría apostar con predicciones de tarot, porque encuentro que eso sí que encuentro que una grosería, ¿me entiendes? Como un acto insano para esta herramienta. Un acto insano, eso no se me ocurriría jamás. Pero te iba a decir lo último. Y es que estas reglas yo creo que obedecen a planteamientos particulares de cada cual ante la cartomancia. Por ejemplo, si para ti el corte es importante, pero tú no lo puedes decir como regla general. ¿Saben qué? Hagan el corte siempre, porque además no lo podría plantear como una regla que garantice que la cartomancia sea fehaciente. Claro. Lo puedo plantear como un ritual o un hábito que yo tengo, pero no algo que garantiza. Y si a mí
me satisface prender una velita roja Exactamente. antes de empezar a ver las cartas, yo no le hago daño a nadie, ni le hago daño a la nadie, cartomancia. a nadie. Y si yo me siento mejor, me siento más predispuesto, porque me siento mentalmente más proclive y me siento más tranquilo, prendo la velita. Pues ¿quién? Ahora alguien me va a decir, si no prendes la velita el resultado es exactamente igual. Ok, pero para mí prender la vela es importante, pero yo no voy a decirle al mundo, hay que prender una vela roja porque si no el resultado es menor, ¿no es cierto? Eso lo encuentro absolutamente fuera de tiesto. En resumidas cuentas, uno puede tener sus rituales, sus rituales. O el que yo tenía pensado en una cancha de fútbol, que te lo he contado. ¿Por qué? Porque yo me sentía mejor, no porque iba a jugar mejor, ni porque no me iban a lesionar en el partido, sino yo me sentía mejor. ¿No? Yo quiero prender una velita, hay otras que ponen una tacita con agua. Sí, incluso los 4 elementos los ponen en la Los mesa, 4 sí. elementos, mientras no sea una cosa caricaturesca que me ponga una túnica y un San Benito ahí en la cabeza, ¿no es cierto? ¿Ah? Como... No. De hecho, tú has comentado algo muy interesante que quiero rescatar porque me has recordado algo. Cuando yo estaba aprendiendo Lenormand, uno de los consejos que nos daba el profesor, hace ya 13 años de esto, era que mientras estábamos viendo nuestra película o nuestra serie esa noche, tuviéramos la baraja en las manos y barajáramos, y cualquier pregunta que nos surgiera, si estábamos bien metidos en el guión, ¿no? Respecto a quién era el asesino o quién, sacáramos 3 cartitas y viéramos si nos podíamos adelantar. Todos esos ejercicios que sirven para el aprendizaje o la fusión con una baraja o con un sistema, son francamente recomendables como parte del aprendizaje. Yo sí los recomiendo. Es verdad que luego, pues, creo que las preguntas que se hacen un poco para someterla a prueba, pues, cuál va a ser el equipo de fútbol que gane, creo que no van a salir bien las respuestas, pero porque a la persona no le interesa el tema. Yo con eso sí estoy de acuerdo. Oye, pero en el tema de la película está infringiendo la tercera norma, pero en forma flagrante por la tercera norma. Desde luego. Entonces... Pero como parte del aprendizaje, de la fusión con el sistema, me lo recordaste, que el profesor nos lo recomendaba, ¿no? Yo es que estas reglas no creo en ellas. Yo no creo que existan reglas que te garanticen que funciona o no funciona. O mejor o peor. Claro, la cartomancia, no. Ahora, yo creo que hay el cartomante acaba teniendo rituales. Ahora el hecho que uno manías. Ahora el hecho que uno se sienta mejor también te parece bien, ¿no es cierto? Pero son rituales y manías que a uno le fomentan su concentración o su desconexión de otras cosas que no pueden estar en ese momento en la cabeza. Eso sí, pero reglas que me garanticen que entonces sí funciona, porque si hago esta pregunta en miércoles porque es de trabajo y me va a funcionar, pero si la hago el lunes siendo de trabajo cuando el lunes es para el amor, no me va a funcionar. O sea, lamentable. No, yo todas esas cosas no. A no ser de que tú creas realmente. De que para mí no tienen ningún sentido, pero era otro tema de las reglas que hacen que la cartomancia funcione. Pero por ejemplo, ya que queríamos traer, ¿no? Ya elevando un poco la vara en cuanto a no reglas, sino que a algo que haga funcionar mejor el ejercicio y la práctica de la cartomancia. Por ejemplo, está ya una regla mucho más seria, que no es regla tampoco. Está la objetividad y la calma mental en el momento de abordar un trabajo cartomántico, ¿cierto? Eso o sea, sí que es imprescindible. Eso es imprescindible. O sea, eso ya ahí entramos a otro plano dentro de una preparación adecuada para abordar el tema.
Pero esto Sí, listado... de hecho, si tuviera que decir una regla, esa sería la única. ¿Cierto? Claro. Porque es la que genera más Por obstáculos y por más errores. supuesto, ¿Ah? claro, claro, eso sí, eso sí. Pero esta regla, que no la voy a calificar de infantiles, pero sí la voy a calificar de muy puntuales, y que para algunos puede ser válido, pero no como una regla general, sino que porque a él le viene mejor. ¿No? Sí. Es válido hasta ese punto, en mi opinión. ¿Qué dices? ¿Sí? Si las consideraran rituales o manías personales, me parecería bien, porque ahí todo cabe, pero reglas que garanticen la cartomancia, solo una. Solo una. La ya apuntada. La ya apuntada. Ajá. Y por lo tanto ese es el tercer tema que traíamos en este café compartido, amigos, para que nos deis vuestras opiniones, si creéis en reglas que garanticen la fiabilidad de la cartomancia, si no lo hacéis, cuáles aplicáis, cuáles no. Nos encantará escuchar y recabar todas vuestras respuestas. Y volver a resaltar el miquiate, que es un muy bonito Y el trabajo. miquiate alciño realmente vale la Eso pena es un muy bonito trabajo. echarle un ojito. A un precio razonable y que va a durar un tiempo determinado. Cuando se acaben los 4.000 ejemplares, después 2 años más va a salir en 200 euros. Perdón, no lo he dicho, por supuesto lo vende el propio Los Escarabeo o la supertienda que todos conocemos. O la supertienda que todos conocemos. Sí. ¿Algo más? Nada más por hoy. Besos para Hasta todos. la próxima. Hasta la próxima.